A formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a este Buen Provecho de hoy. Quiero recordarles, como siempre, que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. ¿Eso qué significa? En términos de años, que son muchos años, en términos de vida, es que los ha acompañado a ustedes a lo largo de todas sus vidas. Ha estado dentro de sus hogares, en la pequeña infancia, adolescencia, cuando ya fueron adultos y ahora a muchos en la tercera edad. A muchos de la tercera edad que la están pasando muy mal, pero que necesitan que nosotros estemos al lado de ustedes y sobre todo en estos momentos, en estas horas que son para todos de esperanza, pero al mismo tiempo de desesperanza, de angustia, de incertidumbre. No ha sido fácil para nosotros los venezolanos, no es fácil nuestro día a día, nuestra hora a hora, pero aquí estamos. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que darnos a nosotros mismos, el ánimo que tenemos que brindarnos y regalarnos todos los días. Hemos llegado hasta aquí, han pasado 20 años de despropósito, hemos sido testigos en primera fila de la destrucción de nuestro país, pero sin embargo estamos aquí. Y estamos aquí ¿por qué? Porque sabemos que nada es eterno. Porque nunca había llegado un momento como este, en el que el mundo nos respalda masivamente. Y es masivamente. Y el tamaño de ese respaldo, tenemos que verlo como el tamaño del problema donde estamos metidos. Pero seguimos aquí, en pie de lucha. Cada uno de ustedes en sus casas, aguantando, soportando. Eso es muy importante porque además el mundo nos ha calificado como un pueblo valiente. Y eso es lo que tiene que darnos ánimos por encima de las dificultades diarias. Y Radio Caracas Radio está con ustedes. Y son momentos de respaldar la posición que hoy es nuestra guía. La persona que quiso el destino asumiera las riendas para transitar una transición. Yo creo que es el momento de hacer un alto en nuestras diferencias y respaldar a esa persona que se llama Juan Guaidó, el diputado Juan Guaidó, presidente encargado y además respaldado, cada día más respaldado, que es el respaldo internacional. El respaldo internacional es lo que le da legitimidad al cargo que ostenta, que tiene. Nosotros en las calles masivamente también le damos legitimidad. Yo quiero compartir con ustedes el sentir de uno de ustedes. Muchos piensan y sienten así, quizás muchos hayan querido hacer lo que esta persona hizo, no voy a dar su nombre, pero nos mandó una carta al profesor Daniel Barnaghi y a mí. Y escogió libertad sin adjetivos para atreverse a escribir, y no es un atrevimiento, es el deber ser. Porque de eso se trata, de expresarnos. Y quiero compartir con ustedes esa carta que nos escribió, porque sé que muchos de ustedes se sienten reflejados en cada una de estas palabras. Voy a leer. Me siento en este momento frente a esta pantalla sobrepasada por la desesperanza. Pienso en la estéril idea de escribirle a alguien y la cabeza se queda dando vueltas en blanco. Esta es una carta para no ser leída porque no dice nada nuevo, nada que ustedes no conozcan, y porque es de una venezolana más, entre miles que no sabe qué hacer con la tristeza que la embarga. Le escribo a ustedes que, sabiéndolo o no, nos acompañan todos los mediodías en nuestra casa, a tantos kilómetros de los micrófonos que reproducen sus voces. Nos fuimos de Venezuela en el 2011 y no les miento, el país que nos ha acogido es maravilloso. Yo no quiero regresar a Venezuela, pero quiero que el país en el que dejé a mis amigos y a mis padres sea libre. ¿Cómo explica uno ese sentimiento?
¿Tiene sentido acaso? Hoy, mientras en la ONU escuchábamos las barbaridades que decían algunos representantes de países como Cuba o México, yo hablaba con mi padre. Él me decía que su pequeña selva en nuestro patio estaba más hermosa que nunca. Mi madre, mientras tanto, estaba sentada en la máquina de coser que en una Venezuela distinta sirvió para alimentarnos. Es mucho pedir que un par de viejos, entre tantos, puedan reclamar su derecho a tener una vida digna más allá de las pequeñas tareas que usan para enajenarse de la crisis. La libertad es un privilegio que pocas veces se valora en su justa medida. Por eso, y por libertad sin adjetivos, me tomo el atrevimiento de escribir estas líneas que no esperan de ustedes respuesta alguna. Mi agradecimiento, mi amor y mi admiración. Nos escriben al profesor Daniel Barnaghi y a mí. No voy a decir su nombre porque ella no me ha autorizado a decir su nombre, pero quiero decirle que sí vamos a vivir en libertad. Quiero decirle que sí estamos aquí porque seguimos luchando. Quiero decirle que sus padres hacen un poco lo que yo decía hace unos minutos. Ven bello lo que tienen y ese patio maravilloso que a lo mejor allí jugaste cuando eras muy pequeña, lo vas a volver a ver. Yo creo que es el momento de entender que nunca antes los vientos habían soplado tan a favor de la Venezuela democrática y la Venezuela que lucha. Yo quiero que pensemos en los que se sostienen en pies en comercios, industrias, pequeños, grandes y medianos, en las fábricas que todavía producen alimentos. Quiero que piensen en quienes no se han querido ir y siguen aguantando. Esos somos nosotros, los que estamos aquí todavía aguantando, esperando a los que van a regresar. Yo creo que son momentos de respaldarnos unos a otros. Yo escribí en estos días en mi cuenta de Twitter que es momento de la solidaridad y la sensibilidad. Es el momento en el que se mueven muchas cosas y que tenemos que tener madurez para entender que se mueven muchas cosas y esas cosas se llaman intereses. Y esos intereses no solamente están del lado del régimen, también hay intereses en otros lados. Pero que tenemos una persona en este momento que nos ha marcado una ruta. Tenemos a alguien que nos ha dicho que la ruta es el cese de la usurpación. Logrado eso, que ustedes saben muy bien lo que significa, vamos a una transición. Y ya ustedes deben saber cómo se consolida una transición. Debe tener un marco legal que la rija y ya está listo. Es el estatuto que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Están trabajando en ello. Es el único poder legítimo que tenemos y está trabajando en lo que tienen que trabajar. La transición va a dar pie a un nuevo CNE, a rectores designados de acuerdo a cómo lo establece la Constitución. Se van a convocar a los expertos, van a competir entre sí. Va a ser una oficina pública como la que deseamos, con un registro electoral permanente abierto y amplio, para que todos ustedes tengan acceso, porque es un derecho el voto y también es un derecho que sepamos quiénes somos y cuántos somos y dónde estamos. Eso es transparencia que es propia de las democracias y es transparencia que también es propia del derecho al voto y de elegir. Entonces hay un rumor o hay movimientos de diálogo. Siempre los rumores de diálogo, y lo decíamos en este programa, eran ciertos. Pero en este momento hay una grandísima diferencia, que es que en el discurso del presidente encargado, Juan Guaidó, la palabra diálogo solamente él la ha pronunciado para decir aquí no hay diálogo. Entonces paremos en seco todo tipo de rumor, porque ya tenemos quien nos diga eso no es cierto. Paremos en seco también la desesperanza. Paremos en seco la crítica destructiva, porque la crítica fortalece a la democracia,
pero la que destruye es propia de los seres que son incapaces de construir algo. Tenemos pocos medios de comunicación y cada día es peor. Amanecimos, nos despertamos con las cifras de periodistas detenidos y expulsados de Venezuela por ser extranjeros. Y cada día va a quedar menos, porque ¿a qué nos enfrentamos? Ustedes saben a qué nos enfrentamos. Algo tremendo. Mientras yo les hablo, tenemos un invitado que no ha podido llegar porque está en el Plan País. Está en la Universidad Central. El diputado Armando Armas, quien nos iba a hablar de su discurso ayer en la Asamblea Nacional sobre estas elecciones de las que se está hablando y explicarle a ustedes, a mi audiencia, de qué van esas elecciones que ellos están planteando y los tiempos y cuándo van a ser y cómo se van a administrar y a planificar para acabar con el otro rumor. Pero está en el Plan País. ¿Qué es el Plan País? El Plan País se sentó y lo escribió Juan Guaidó en las 2-3 semanas que tiene en este jaleo. No, el Plan País tiene años, los venezolanos que están en el exterior y los que están aquí, planificando para el día, para cuando llegara el gran día de construir a Venezuela. Que a unos les guste o no les guste quiénes están y quiénes no están, pues eso es lógico. Así son las transiciones y así son los gobiernos. Que les gusten o no les gustan los nombramientos, pues eso también es lógico. Tenemos 20 años sin el poder. 20 años sin tomar las riendas de Venezuela. Estamos recibiendo un país desmantelado. De hecho, no nos quieren entregar el país, esa es la realidad absoluta. Pero por encima de eso, y con la legitimidad que le da a la Asamblea Nacional el voto del pueblo de Venezuela en diciembre del 2015 y la legitimidad que le da la comunidad internacional a Juan Guaidó, están avanzando. Yo quiero hacerle un llamado a los desesperanzados para que por favor maduren un poco y abran los ojos ante lo que nos estamos enfrentando en este momento. Quiero hacerle un llamado de atención también a quienes no han entendido a estas alturas a qué nos enfrentamos. Quiero hacerle otro llamado de atención a quienes piensan que esto será un borrón y cuenta nueva. También quiero llamar la atención de quienes piensan que el chavismo es un grupo humano que vamos a montar en un cohete y los vamos a lanzar a Marte y aquí vamos a comer perdices. Pues váyanse leyendo, por favor, las transiciones, que hay varias. Chile, Argentina, Nicaragua, Polonia, España. Se los recomiendo, porque si no, no van a poder con lo que nos espera. Y lo que nos espera es fuerte y nos necesita a todos orientados y educados. ¿Tenemos en línea al diputado Armando Armas? No. Tenemos una llamada en línea. Adelante, por favor, nos dice de dónde llama y cuál es su nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Elena y llamo desde el Junquito. Yo pienso que su llamado está muy bien y que todos los medios de comunicación deberían abocarse a eso. Primero, a que no nos dejemos engañar. Ahorita Reverol tiene una cadena y tiene gente de la milicia que le dice que todo el que se voltea en contra del gobierno ya le busca antecedentes. Eso no lo debemos creer. Tampoco me siento muy orgulloso del día que se acudió al llamado en la marcha cuando pasaron las 2 marchas. Eso es lo normal y era lo normal aquí. Aquí pasaban los ADECO al lado de los del MAS, los del MAS al lado del COPEI. Aquí no se formaban enfrentamientos, aquí no había violencia. Y nosotros debemos saber que nuestra Venezuela, tristemente, nos la dejaron como para que empecemos a trabajar cuando Hitler dañó a Alemania con su guerra y los alemanes cada uno se levantaban en la mañana, llevaban una piedrita y acomodaban la calle. Nosotros no tenemos buenas comunicaciones, no tenemos agua, no tenemos comida y ese es un solo decir todos los días, no tenemos medicina, no tenemos hospitales y debemos ser fuertes y empezar a ser emprendedores y sentir el sentir venezolano. No que nosotros los venezolanos somos esto, somos lo otro y anda haciendo cosas espantosas tanto de un lado como de otro lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Carmen. Era la señora Carmen desde el Junquito. Tenemos otra llamada, por favor. Se identifica. Aló. Buenas tardes, se identifica y nos dice de dónde llama, por favor. Buenas tardes, Auxiliadora Garí. Yo le estoy llamando del Valle. Necesito que si es tan amable, con carácter de urgencia, un medicamento que se llama sulbatamol.
o Sulbatán con carácter de urgencia, yo se lo agradezco. Y el número del teléfono es 325-7596. Señora auxiliadora, nuestro productor va a hablar con usted para que le deletree bien el nombre de la medicina y entonces podamos hacer el pedido y, bueno, a ver si la conseguimos. Gracias. Tenemos otra llamada en línea, por favor, si se identifique, nos dice de dónde llama. ¿Aló, sí? Buenas tardes. Me gusta tu programa por ti, porque de verdad tus planteamientos son muy justos. Déjame decirte que hay muchos periodistas que están criticando, a la gente que está nombrando Guaidó. Yo creo que los periodistas, ustedes están más bien para apoyar. Yo sé que tú eres una de las primeras que estás apoyando este proceso de transacción que hay. Pero hay muchos periodistas que de verdad tienen que ayudarlo, no criticar tanto. Y si no por la radio, por lo menos tendrán contactos más directos ustedes que están en eso y darles las sugerencias a él, que es lo que debe hacer, de las personas que están al lado de él, de toda esa gente bien preparada en todo esto, que lo ayuden al máximo, porque necesitamos salir de todo esto. Tenemos una situación muy, muy difícil. ¿No me dijo de dónde llamaba? De San Antonio de los Altos. ¿Y su nombre? Mi nombre es René de Márquez. Oh, gracias, señora René. Bueno, hasta luego. Por favor, ayuden bastante a este muchacho. Bueno, y a usted lo está ayudando bastante. Y algo que yo comentaba con unos amigos esta mañana, y es que les decía, hablando de Juan Guaidó, yo les decía, yo en unas semanas no veo al mismo Juan Guaidó de hace unos días. No veo al mismo jefe de la fracción de la Asamblea Nacional, no veo al mismo, ni escucho al mismo presidente de la Comisión de Contraloría que hizo la investigación y elaboró el informe que fue al TSJ en el exilio y donde se demostró que el señor Maduro pues está incurso en una cantidad de delitos. Ese es el diputado Juan Guaidó, que hoy es el presidente encargado de Venezuela y que habla con el presidente de los Estados Unidos, que habla con el presidente de la Unión Europea, que habla con eurodiputados, que habla con senadores del Congreso de los Estados Unidos, que habla con presidentes de la región, con el presidente de cada país. Yo creo que ya no podemos verlo como el diputado que era. Yo lo siento engrandecido, creo que ya nos lleva una carrera de 100 metros planos a todos nosotros, porque tener contacto con jefes de gobierno, con estadistas, con embajadores en la ONU, embajadores en la OEA, con sus propios embajadores designados, porque ayer veíamos una fotografía en Washington y cuando yo veía la fotografía yo decía, caramba, todos ellos tienen un jefe, a Julio Borges, a Carlos Vecchio, al doctor Gustavo Tarrebriceño, a David Smolansky, que también estaba en la fotografía en Washington. O sea, todos ellos tienen un jefe en este momento. El jefe se llama Juan Guaidó. Yo creo que tenemos que comenzar a verlo. Yo sé que es difícil porque tenemos 20 años sin un presidente que nos represente dignamente, pero vamos a comenzar a ver a Juan Guaidó como el jefe de Estado que realmente es, y nos vamos a sentir muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos con este buen provecho, que era el programa de la profesora María Teresa Velandria, pero está cumpliendo compromisos en Costa Rica como profesora invitada. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Nos reportan que hay una masiva asistencia en la Universidad Central de Venezuela, donde están presentando el Plan País. Ahí está el presidente encargado, Juan Guaidó, está la directiva de la Asamblea Nacional, están los diputados y hay invitados especiales. Creo que el espacio se quedó pequeño porque desde temprano me están diciendo que las personas no cabían. No sé por qué no fue en el aula magna, pero bueno, esperemos que ya se hagan actos de la Venezuela democrática masivos en el aula magna. Quiero pedirle a nuestro equipo de producción el audio con el que nos levantamos esta mañana prácticamente, del señor Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Bueno, yo creo que hubo emoción entre todos los que escuchamos esto. También Tajani ayer también dio un discurso adelantándose un poco a esto, pero el de hoy nos llena de emoción. Es un reconocimiento por parte de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Necesitamos acá en Venezuela también un reconocimiento de esa manera por parte de gremios, asociaciones, las voces vivas y las fuerzas vivas de Venezuela. Eso es en este momento imperativo y yo responsablemente quiero hacer un llamado. Lo hemos reconocido personas comunes y corrientes como yo, personas que están escuchando este programa, personas que están en la calle, gente normal. Bueno, esperamos el pronunciamiento de las voces vivas de Venezuela. Tenemos una llamada en línea, 3 llamadas en línea. Buenas tardes, bienvenido. Por favor, nos dice de dónde llama y su nombre. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló, sí, adelante, buenas tardes. ¿De dónde llama, por favor, y nos dice su nombre? Yo soy José Montilla, doctora Thais, y le estoy llamando del Paraíso. Bienvenido. Muchas gracias. Mi participación es para hacer una reflexión en lo siguiente. El señor Luis Emilio Rondón, que es rector del CNE, que es, diríamos, de lo que nosotros logramos reconocer como parte de ¿cómo se llama?, demócrata como tal, él debería tomar un ejemplo, debería renunciar y dar el ejemplo en el sentido de dejar que las otras rectoras tomasen ese mismo ejemplo. Diríamos, sería muy democrático de parte de él que él hiciera ese gesto de buena voluntad y renunciara. Esa es mi participación. Muchas gracias. Bueno, ojalá lo escuche, ojalá lo entienda, pero yo creo que ese CNE, como lo conocemos, que nos ha invalidado firmas, que nos ha negado el referéndum revocatorio, que nos negó un derecho constitucional como las elecciones regionales, yo creo que ese CNE, muy pronto y por decisión de esta transición que vamos a iniciar en breve, porque ya está aprobada y anunciada, y que hoy comienza formalmente, creo que ellos van a pasar a la historia y pero muy mal va a ser ese lugar que van a ocupar en la historia. Tenemos otra llamada en línea, por favor nos dice su nombre y de dónde llama. Buenas tardes, señora periodista, le habla Fermín desde San Agustín. Adelante, señor Fermín. Ok, mire, a mí me gustaría dirigirme a la Fuerza Armada. Yo no sé si usted me podría dar un minuto. Le pido que sea rápido porque estamos esperando la conexión con el presidente encargado Juan Guaidó, que va a hablar. Okay, pero antes de me gustaría invitar allí al almirante o al contraalmirante Iván Carratú Molina y si es posible al coronel Machillanda. Mire, para la Fuerza Armada, yo soy reservista de la Fuerza Armada del siglo pasado cuando la democracia. Entonces quiero utilizar este momento para dirigirme a los oficiales, sargentos,
a las clases y a todos los soldados rasos en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestra república. Les pido de todo corazón que reflexionen, por favor, reflexionen. Acuérdense que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas Nacionales son democráticas. Hasta el último día, hermano, ustedes tendrán la oportunidad de dar un paso al frente en este sentido. No escojan lo contrario, por favor. Yo que eso lo conduciría, ya que eso lo conduciría a ustedes a un camino de oscuridad. Piensen en sus seres queridos, sus padres, sus esposas e hijos. Sean demócratas republicanos. No acepten órdenes injustas. Mis oraciones son y serán siempre por la justicia, la paz y la prosperidad de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Fermín. Qué buen llamado. Es lógico que usted esté conmovido por la actitud de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a escuchar al presidente encargado, Juan Guaidó. Político para poder implementarlo. Y paradójicamente, producto de la crisis que tenemos hoy en Venezuela, producto de que el PIB se contrajo 50 puntos en 5 años, de que tenemos la inflación más alta del mundo, de que la pobreza alcanza casi 9 de cada 10 hogares en Venezuela, paradójicamente, es el mejor momento entonces para presentar consensos sociales, para acordar lo mínimo necesario para poder avanzar. En la mañana de hoy escucharon 3 elementos fundamentales para atender la emergencia, para estabilizar la economía, para reimpulsar y reconstruir el país, no solamente atendiendo la emergencia, sino poniendo la piedra angular fundamental para reconstruir Venezuela. Así que nuestro objetivo del día de hoy son varios. El primero, tenemos un plan bien pensado, estructurado, en cada una de las áreas. Hoy vimos 3, pero también en seguridad, también en servicios públicos, también en muchos elementos. El segundo, ¿qué rol juega cada sector de la ciudadanía en la implementación de este plan? ¿Qué rol juegan los agricultores? ¿Qué rol juega el sector petrolero? ¿Qué rol juega el emprendimiento? ¿Qué rol juega el ciudadano? ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Hemos hablado de las garantías y amnistía, pero también las Fuerzas Armadas tienen un rol en la reconstrucción del país, en ejercer soberanía con lo que pasa en el sur, con lo que pasa en el Esequibo, por ejemplo. Dar seguridad ciudadana, estabilizar la incursión en la frontera de grupos irregulares. Todos tenemos un rol en este momento. Hemos hablado de encuentro, hemos hablado de reencontrarnos como ciudadanos. ¿Qué rol tiene la comunidad internacional? ¿Qué rol tienen los industriales de Venezuela? Ese es el segundo elemento importante hoy en la presentación de este plan país. Y el tercer elemento, categóricamente, demostrar, no con palabras con eso, sino que estamos unidos en la construcción de este plan. Que no fue un elemento que mandaron desde una isla o de un librito anacrónico que no aplica en este momento a ninguna economía del mundo, sino la construcción de consensos basados en la realidad venezolana, en esa crisis que nos agobia, para poder avanzar rápidamente. Así que al pueblo de Venezuela y al mundo, sobre todo luego de la preocupación que hay con la protección de activos producto de la corrupción y producto del desgano por la industria petrolera. Decían, el bloqueo no es un bloqueo, es la protección de los activos de un país que ha sido desangrado. Hacía referencia al doctor Toro Hardy. Pero yo les doy aquí un elemento para avanzar ya con los elementos concretos del plan y la conclusión del día de hoy, y sobre todo los próximos pasos, sobre todo hablar del sábado y la gran protesta nacional, sobre todo cómo vamos a hacer para materializar este proceso que hemos emprendido. Venezuela invirtió casi 300.000 millones de dólares en la industria petrolera en los últimos años. Solamente 3 países del mundo invirtieron un poco más, no mucho más. Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica. Esos 3 países producen casi 10 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela, el 4º país del mundo que más invirtió en su industria petrolera,
pasó de 3,5 millones, no a 6, no a 5, mucho menos a 10, a 1 millón de barriles de petróleo al día. Entonces, cuando dicen que hay un bloqueo, si no fuera trágica la situación de Venezuela, diera risa. Si no fuera lamentable que los niños de Venezuela hoy mueren de hambre y falta de medicinas, pudiera ser un chiste. Pero el único bloqueo que hubo en Venezuela fue a las cuentas de banco de los ladrones y corruptos venezolanos. Entre 300.000 y 400.000 millones de dólares saqueados a la nación. Entonces no hay un bloqueo. Soberanamente y responsablemente, la Asamblea Nacional, mi persona, protegimos los activos de la nación para que no se sigan robando el dinero de Venezuela. Acción que vamos a tomar no solamente con los Estados Unidos de Norteamérica, también con Europa, quien hoy le agradezco al Parlamento Europeo, en nombre de toda Venezuela, el reconocimiento a una gesta democrática, a una gesta pacífica, al respeto de nuestra Constitución. Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a Venezuela. Así que es muy importante dejar muy claro este elemento. Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas. Es producto de un plan país a ejecutar. Así que, dicho esto, han escuchado durante la mañana el proceso de construcción. Hemos dicho mucho proceso en los últimos días. Construcción de capacidades, de fuerza política, de fuerza social, de capacidad internacional, de cooperación con los países del mundo, hablar de las Fuerzas Armadas Nacionales, mantener la unión y los factores de la oposición. Hoy pareciera que estamos a punto, como dirían coloquialmente, de llenar el álbum. Falta una o dos barajitas y ustedes saben cuáles son. Y seguiremos ejerciendo cada uno de esos elementos. Este plan de la Asamblea Nacional tiene un elemento además fundamental. Aquí no es que hay un vocero, aquí no es que hay un líder mesiánico, aquí hay un gran equipo de líderes comprometidos con el desarrollo, comprometidos con el estudio, y lo han visto durante la mañana. Hoy desde el Parlamento Nacional, ese equipo lo dirige Juan Andrés Mejía y José Guerra, junto a Elías Mata, Mariela Magallanes y Luis Silva. Y Alvarado también, por supuesto. ¿Para qué? Para articular todos estos elementos, transformarlos en una ley marco, en leyes específicas, el andamiaje jurídico y legal, porque no podemos esperar a que cese la usurpación, a construir el gobierno de transición y a las elecciones para empezar a trabajar, ¿cierto? Estamos trabajando, así es. Estamos construyendo desde ya. Mientras algunos esperan, aquí trabajamos. Mientras algunos corren, aquí trabajamos, aquí ejercemos competencias. Y es muy importante. Y a pesar de la persecución, por cierto, y al final les voy a pedir ayuda con algo que está pasando en este momento. Elementos centrales de nuestro plan. 1, recuperar el Estado, ponerlo al servicio de la gente. ¿Cuál ha sido la relación del venezolano hoy con el Estado? 2 principalmente. De terror, de miedo, de control social, y el segundo, de subsidio. Que también lo utilizan para el control social, que también lo utilizan para generar miedo. Si protestas no te llega el subsidio de alimentación, que hoy le llaman CLAP, antes le llamaron Pedeval, antes le llamaron Mercal, antes le llamaron Plan Bolívar 2000. La única diferencia era en manos de quién estaba la mafia. Es la verdad, es la única diferencia. Hoy le llaman CLAP y llegaron al punto de necesitarlo como sociedad. Porque con $3 al mes, a lo sumo, nadie vive, sobrevive. Eso es importante que lo recojan los medios internacionales sobre todo. Cuando hablan de que esto es un problema de izquierda o derecha en Venezuela. No, esto es un problema de humanidad en Venezuela. No tiene que ver con tendencias ideológicas. Tiene que ver con libertad, con valores fundamentales para atender a nuestra gente, para tener justicia social realmente en Venezuela. Así que, ante ese cerco que el Estado quiso plantear, ¿cuál es nuestro objetivo?
empoderar al ciudadano, generar un Estado al servicio de cada venezolano. Porque con ese empoderamiento también viene la emancipación, el pensamiento crítico, el poder tener y vivir con nuestro sueldo como quiere toda Venezuela, o nuestro emprendimiento. Venezuela es uno de los países con mayor tasa de emprendimiento del mundo. También la crisis nos empuja, entonces aprovechemos eso también. Aunque es difícil sacar cosas positivas de esta tragedia, podemos hacerlo en este momento. Y tercero, reinsertar a Venezuela en el mundo, en el concierto del mundo democrático. Y ya lo han visto, en pocos días. Hoy son apenas 8 días que asumimos formalmente competencias. Apenas 25 del nuevo periodo legislativo. Y ya han visto el respaldo internacional, la posibilidad de que ingrese la ayuda humanitaria, que el día de mañana también vamos a tener anuncios importantes. Por ahí debe estar Miguel Pizarro también, que dirige la comisión desde el Parlamento de ayuda humanitaria para el ingreso de esa ayuda. En apenas 8 días. Porque cuando hablamos de cese de la usurpación, tiene que ver también con generar confianza en el país. Pilar fundamental de cualquier economía. Los indicadores son importantes. El potencial petrolero es importante, pero hay uno más importante que todos, que es la confianza en el modelo, en la sociedad, en la capacidad productiva. Entonces el cese de la usurpación tiene que ver con la confianza en generar en este país las condiciones, no solamente para recuperarlo, sino para que sea pleno, para que tenga la proyección en cada venezolano. Así que cuando diseñamos esas 3 fases, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, también tenía que ver con el plan país, también tenía que ver con el futuro. Y lo que creímos que sería algo lineal, ya están viendo, que es en paralelo. Que el gobierno de transición empezó designando, por ejemplo, embajadores en el mundo, empezó autorizando la ayuda humanitaria, pero que falta mucha gente. ¿Para qué? Porque en la parte de transición, ¿qué tiene que haber? Gobernabilidad. ¿Qué tiene que haber? Estabilidad. Para poder responder a las necesidades de nuestra gente y que nos permita, por supuesto, una elección realmente libre, en la cual estamos trabajando en cada etapa del plan. Adicionalmente, ¿qué significa recuperar el Estado venezolano? Bueno, implica restablecer la capacidad de proveer bienes y servicios. Levante la mano a quien no le llegue el agua hoy en su casa. Y yo quiero que lo recojan los medios internacionales. Yo quiero que esto lo recojan los medios internacionales. Estamos hablando de agua. Si hablamos de gas, si hablamos de transporte público, se repite la historia. Hoy el Estado no provee ni lo mínimo, y no lo provee porque se robaron el dinero. Vamos para allá. Que tiene que ver también con la ayuda y la urgencia del caso. Pero no provee lo básico, lo mínimo. Entonces no es un capricho del venezolano protestar. Nadie hace una cola por gusto. Nadie va y se enfrenta a perdigones, incluso perder la vida porque el encanto nació para eso. No, señor. Lo hacemos por justicia social, por reivindicaciones. Por eso lo hacemos hoy en Venezuela. Y el centro de este plan, por supuesto, es la gente. Es el ciudadano. Y si no provee servicios, ¿un Estado qué hace entonces? ¿Para qué? Exactamente. Inexistente. Es terror de Estado lo que generan en este momento. Luego, garantizar las condiciones necesarias para desarrollar nuestros talentos. Es decir, no solamente es lo básico, no solamente es qué bueno que llegó el agua, como debería llegar. Por cierto, también para que lo que recojan los medios internacionales. Hoy en Venezuela los niños se debaten entre caletear agua, es decir, llevarle de un punto A a un punto B por varios kilómetros, o ir al colegio. Por cierto, esa es la realidad hoy en Venezuela. Pero debemos ir más allá, debemos desarrollar nuestros talentos. Que el ser humano tenga la capacidad máxima de desarrollo de sus sueños. Yo les pregunto hoy, y lo he hablado con algunos, por cierto, de los embajadores. Un niño que nace hoy en Carayaca o en Guatire o en Tucupita, ¿tiene la misma oportunidad de un niño que nació en Madrid o en Bogotá? Y no es muy duro esa respuesta para un venezolano que quiere que sus niños desarrollen y sueñen en su país.
es muy dura. Y nuestra labor, porque ya despertamos de la pesadilla y empezamos a soñar con esa Venezuela productiva, es que esas oportunidades de un niño que nazca donde nazca, en El Tigre, en Anaco, en Barcelona o en La Guaira, tenga las mismas oportunidades de cualquier niño de cualquier parte del mundo. Eje central del Plan País. Nosotros creemos que el Estado debe estar del lado del venezolano, de la mano de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Es importante el desarrollo de ese sector, no perseguirlo como hacen el día de hoy. Los multilaterales, por supuesto, ya lo han visto, ya algunos incluso nos han reconocido. Una ventaja de este plan y de la confianza y del cese de la usurpación es que pudiéramos tener acceso casi inmediato a dinero fresco. Es decir, no solamente es los bonitos planes. Hay dos elementos, me disculpan la desviación profesional, pero hay dos elementos en los proyectos fundamentales: tiempos y presupuesto. Este régimen no tiene ni tiempo ni presupuesto. Ahora, un nuevo gobierno, un nuevo régimen, un nuevo gobierno democrático plenamente electo, una vez cesada la usurpación, va a tener no solamente tiempo, confianza, esperanza, presupuesto para ejercer en su país. Y eso es muy importante. ¿Qué significa empoderar al venezolano? Primero, recuperar la libertad. Uno ejerce sus libertades, amigos y amigas, en las calles, a espacio libre. Yo no ejerzo mis libertades encerrado en un cuarto. Y eso es fundamental. Al ciudadano se le reconoce en la calle, dijo don Rómulo Betancourt. Así que es en la calle donde debemos ejercer esas libertades, sin miedo a que nos roben, a que nos secuestren, a que nos atraquen. Tiene que ver con servicios públicos, con alumbrado, seguridad ciudadana y muchas otras cosas, entre otros. Bueno, empoderar a las fuerzas vivas, de nuevo, empoderar al tercer sector. Actualmente los usurpadores nos han tratado de imponer una política de miedo que creo que les ha salido muy mal, por cierto. Y un mensaje de nuevo a esos que todavía creen que pueden subsistir o que Maduro protege a alguien. Vean lo que ha pasado a su entorno. Presos, perseguidos, asesinados incluso. Cumplir una orden los puede poner tras las rejas o peor, en una corte penal internacional. Maduro no protege a nadie, lo que protege es el Estado de Derecho, es un plan, es certezas de que podemos cambiar. Así que esto es importantísimo en este momento. Y además, secuestrando niños, asesinando jóvenes que regresan a sus casas luego de jornadas amplias de manifestación, tampoco es el mecanismo donde van a intimidar al pueblo de Venezuela. Y lo vimos ayer con 5.000 puntos en todo el país. Estamos, seguimos y seguiremos en la calle de Venezuela hasta que cese la usurpación. Desde Miraflores apostaron, usurpando funciones, que nos íbamos a cansar, que se iba a desinflar un movimiento. ¿Ustedes creen que se va a desinflar? Es indetenible la fuerza del pueblo de Venezuela en la calle, determinada a recuperar su libertad, a honrar a los mártires, a Neomar, a Oscar Pérez, a tantos sacrificios que hemos tenido. Es indetenible la lucha por la libertad. ¿Qué significa reinsertar a Venezuela en el concierto de Naciones Libres? Bueno, lo primero, separar el concierto de la corrupción de grupos irregulares como el ELN, como el narcotráfico, como mecanismo en la sociedad venezolana. Eso es lo primero. Pero luego, la capacidad que puede tener Venezuela, no solamente de buscar dinero fresco para la economía, sino también de cooperar sanamente con todos los países del mundo. Como hoy, por cierto, lo discutí con el presidente del Europarlamento, el diputado Tajani. Hoy, luego de la aprobación, no fue algo simbólico y diplomático, no, señor. Fue para seguir ejerciendo competencias. Y ya hablamos de la cooperación venezolana con Europa para poder avanzar en rescatar nuestros bienes, en lograr la ayuda humanitaria y muchos otros elementos. ¿Qué significa estar en el concierto de las naciones? Poder recuperar el dinero que se robaron con ese fondo de recuperación de activos producto de la corrupción. ¿Qué significa tener la buena voluntad de muchos amigos y gobiernos que puedan invertir también en Venezuela? Que las puertas están abiertas. Y aquí un mensaje también directamente a China y Rusia, que ha sido como un mensaje como que sí, como que no. Como decía, Maduro no protege a nadie, tampoco protege a sus inversiones. Y ya hemos visto cómo dos empresas, una rusa y una china, se retiraron. Por cierto, no tiene nada que ver con la protección de activos producto de la corrupción.
tiene que ver con que ya no es negocio en este esquema PDVSA. Y como cualquier empresa del mundo, bueno, protege sus inversiones, protege sus elementos. Ahora, lo que sí protege a la inversión es la seguridad jurídica, es el Estado de Derecho, es la estabilidad de la economía, es frenar la hiperinflación. Incluso hoy, y ya lo han visto con algunos elementos, a China y Rusia también le conviene un cambio de gobierno en este país. Sin duda alguna, es lo que puede proteger a la inversión privada, la seguridad, sin duda, y por supuesto, estabilizar la economía en Venezuela. Para ir concluyendo y hablar del sábado, que es muy importante. Prioridades. En todo buen plan, y este es un muy buen plan construido por mucha gente, que tiene que seguir abonándose, que la comisión que dirige el diputado Mejía, con José Guerra, etcétera, va a trabajar y consultar aún más a todos los sectores. Esperen el llamado. La diputada María Magallanes asiente porque sabe que es así. Debe ser muy amplio, porque, de nuevo, factor fundamental de un plan país, consensos, unión, empujar políticamente. Y si algo debemos aprovechar de esta tragedia, esta crisis, es construir rápido esos consensos para avanzar muy rápido. Así que prioridad, 1, atender la emergencia humanitaria. Ya nos hemos escuchado hablando de esto. Ya gracias a ejercer competencias tenemos el apoyo no solamente de países del mundo, sino también de la industria privada internacional. El día de mañana tendrán ya detalles, tiempo y márgenes de llegada, cuáles son las prioridades a atender, dado la crisis humanitaria compleja en el sector salud, en el sector, por supuesto, de alimentos, pero sabemos que estamos hoy, paradójicamente, en dictadura. Hoy estamos ejerciendo funciones en dictadura, caso muy atípico en todo el mundo. Y aún muchos medios internacionales se preguntan, bueno, ¿y por qué no te han detenido? Y yo creo que hay muchos factores, creo que son muchos los factores. Pero en definitiva, debemos aprovechar cada segundo del ejercicio de las funciones para avanzar como sociedad. Y aquí les dejo una pregunta, luego de haber estructurado un plan país con tanta gente. Como sociedad y el respeto a un plan al futuro, ¿qué hemos aprendido estos 20 años? Como sociedad, como ciudadanos, luego de 20 años y ver cómo derivó este proceso, ¿qué aprendimos? De tolerancia, de respeto a las instituciones, de fortalecer partidos políticos sostén de la democracia, del aporte ciudadano en las soluciones. Creo que esto también debe ser parte de esta discusión del plan país, sobre todo de cara al futuro, para nosotros poder permitir un elemento que más nunca nos vuelva a pasar. La democracia siempre está en juego y hay que protegerla. Así que atender la emergencia humanitaria es fundamental en este momento. Habilitar los puntos de abastecimiento, el día de mañana tenemos detalles, garantizar atención especializada a los sectores más vulnerables, promover empleos de calidad y protección al ingreso familiar, estabilizar la economía es el segundo factor. De nada hacemos solamente atendiendo la emergencia, sino saneamos la crisis económica, generamos empleo, estabilizamos la inflación o, como lo dijo el diputado Guerra, la frenamos en seco. Hace unos años estuvimos estudiando el plan real. Algunos creen que esto sería de un día a otro, este 2019. No, insisto, tiene años trabajándose, años produciéndose, sacrificio de muchas personas. Luego, por supuesto, reactivar la industria petrolera como ente generador de recursos a la industria. Eso luego, por supuesto, pasa por la diversificación de la economía nacional y, por supuesto, ir hacia el restablecimiento y el acceso a los bienes y servicios públicos. Debe ser de universal acceso a algo elemental como el agua. Y cuando hablamos de libertades, y de nuevo a la prensa internacional, hoy el venezolano no puede decir ni a qué hora bañarse. Hablando de libertades, no puede decidir qué come, sino a qué tiene acceso, a qué consigue. Cuando hablamos de bienes y servicios, es la capacidad de poder comprarlos, no que nos los regalen. Aquí en Venezuela nadie quiere que le regalen nada, quiere producir como siempre lo ha hecho. Y mientras tanto, estamos conscientes que hay que atender la emergencia humanitaria. Este plan no busca apretar, por cierto. No busca apretar en un país
que el 65% de la población, apretar el cinturón, quiero decir, como en argot de los planes de recorte y algunos otros elementos. ¿Cómo apretar más a un país que el 65% de la población perdió en promedio 10 kilos? ¿Qué más se puede apretar? Busca recuperar, busca reactivar, busca buscar nuevas fuentes de ingreso para Venezuela. Este plan no busca chantajear al ciudadano. No, señor. No más control social. No más depender de un subsidio. Hoy lo necesitamos, insisto, sí. Y eso hay que entenderlo. Alguien que hace una cola no lo hace por gusto. Alguien que protesta por gas doméstico, se lo juro, que no lo hace por gusto, sino por profunda necesidad. Y eso lo entendemos. Y queremos que usted más nunca se pueda subyugar o se deba a una lista o a algún otro elemento. Esto, por supuesto, no busca proteger intereses de las bandas criminales. Ya sabemos las mafias que se han conformado en torno a todos nuestros elementos. Y lo más importante, lo decía como objetivo de esto, es consensuar este plan, este documento, que tendrá como punto focal sacar y diversificarlo en todo espacio. Ya ustedes han visto lo que hace Conatel con nosotros. Entonces no creamos que porque estamos aquí y hay muchas cámaras y medios a los cuales le agradezco, ya todo el país sabe que tenemos un plan. ¿O cuántas veces ustedes mismos han escuchado, bueno, ¿y cuál es su plan? ¿No han escuchado o no? Pues hay que salir, todos nuestros diputados que están aquí presentes, que les pido un aplauso para el esfuerzo de todos nuestros diputados, que sin un bolívar de sueldo, que sin un elemento, siguen echando el resto. Todos nuestros diputados saldrán, como han salido en cabildos abiertos, en asambleas populares, a explicar este plan, paso por paso. Las universidades, los gremios, el sector agroindustrial. Ya les voy a contar qué es el papelito. Hemos avanzado, hermano. Hemos avanzado profundamente en un proceso que ha llevado sacrificio. Nuestra generación, y no lo hablo por la edad, por cierto, sino a todos los que nos tocó vivir en el hoy y en el ahora, nuestra generación se forjó en el sacrificio. Se forjó en una dictadura. No se envileció y es demostración de que seguimos resistiendo con la frente en alto a pesar de la renta. Lo contrario. Aprendimos como sociedad que era para el ciudadano, que cada bolívar, centavo, dólar del presupuesto público debe ser sagrado, al servicio del ciudadano, no para enriquecerse unos pocos. Que cada bolívar invertido nos debe doler como sociedad, porque si invertimos en agua, hay que pensar que no estamos invirtiendo en educación. Y que cada bolívar que coloquemos en salud, debemos también pensar en infraestructura y servicios, ¿cierto? Entonces, cada bolívar, cada centavo nos debe doler y debemos hacernos dueños de eso. No más nunca un país de hipoteca, un país de propietarios, de hecho en Venezuela, de que nos duela, que hagamos Contraloría Social en todo momento. Para culminar y contarles el papelito. Primer elemento, significar el día de ayer. Una de las demostraciones más poderosas que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? No solamente por los 5.000 puntos y la protesta masiva en todos los rincones de Venezuela, sino por lo disciplinado, organizado y no violento que fue. Dijimos de 12 a 2 y de 12 a 2 los venezolanos disciplinadamente demostraron fuerza, mucha fuerza en toda Venezuela. No mordimos ningún peine. Es importante significar. Yo sé que nos gustaría estar en las calles todos los días, yo lo sé. Pero también sabemos que hoy estamos sobreviviendo. También sabemos que tenemos que comer.
También sabemos que tenemos que llevar comida a la casa. Y también sabemos del desgaste que nos significó en el 2017. Así que la protesta sistemática, organizada, mantenida, como va a ser el sábado, este sábado, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, cuenten con que va a durar hasta que logremos el cese de la usurpación, hasta que termine la dictadura. El sábado 2 de febrero debemos ir todos a las calles de Venezuela y el mundo con dos mensajes claros. Acompañar el ultimátum que dieran los ejecutivos de la Unión Europea, ya sabemos el resultado de hoy del Europarlamento. Y el segundo elemento es lograr y avanzar con procesos de anuncio de cuándo va a llegar la ayuda humanitaria. Vamos a hacer la marcha más grande muy pronto de Venezuela en la historia de este continente para lograr el ingreso. Adicionalmente, en cada ciudad del mundo van a entregar un documento en la Cancillería de ese país. Bueno, se nos cayó, pero justo a tiempo, porque ya estaba terminando y ya el presidente encargado lo tenemos. Todavía está allí, pero no tenemos... ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Lo tenemos? No, se nos fue el audio. Afortunadamente estaba terminando el presidente encargado, Juan Guaidó, y yo estaba anotando cuál es el llamado para este sábado. Y, bueno, nos dijo... El sábado se cumple el plazo de 8 días que le ha dado la Unión Europea al señor Maduro. Vamos a hacer la marcha más grande muy pronto de Venezuela en la historia de este continente para lograr el ingreso. Adicionalmente, en cada ciudad del mundo van a entregar un documento en la Cancillería de ese país agradeciendo el respaldo a la causa venezolana y solicitando apoyo en materia de ayuda humanitaria. Hay propósito, hay un mensaje, hay una dirección muy clara. Así que debe ser masiva nuestra concurrencia el día sábado para seguir abonando en el terreno de 3 cosas. Y elecciones libres. Venezuela tiene muy clara la ruta, sabe qué significa cada etapa, sabe que va dirigida a un plan país, sabe que nos despertamos una pesadilla para soñar con un mejor país. Sabe también Venezuela que perdimos la democracia y que la respetaremos tanto en los próximos años que más nunca atentaremos nosotros con nuestras instituciones. Ni le daremos un cheque en blanco a nadie, nunca más. Al mundo que nos ve hoy, la democracia siempre está en juego, hermanos y hermanas, siempre. Y debemos con conciencia respetarla y atenderla. A los países que aún dudan de lo que pasa en Venezuela, estamos seguros que van a hacer lo correcto. Y entiendo que hablen de diálogo, porque es un mecanismo tradicional en cualquier conflicto. Y para cerrar ese capítulo, debo también decirlo con mucha fuerza. No es cierto que el usurpador ponga eso como una solución a la crisis. Ya lo hizo en 2017. Él le hace ver a sus acreedores, a sus prestamistas, a sus aliados, que él quisiera resolver el problema. Antes decía que no tenía con quién entenderse, que la oposición estaba dividida, sorpresa. La oposición está más sólida, fuerte y enfocada que nunca. Como se le acabó esa excusa al usurpador, entonces dice que ahora sí es verdad. No como en 2017, que se burló de varios países, de Dominicana, de México, de muchos otros. Que quede claro, nunca más nos vamos a prestar para un falso diálogo en ningún espacio. Cualquier elemento a bien que tenga cualquier país del mundo a resolver la crisis, lo invito a que lo haga de esta manera. No es hacer todas las buenas gestiones para lograr un diálogo, no confundamos el vehículo con el objetivo. Yo invito a todos estos países del mundo que quieren colaborar con la crisis venezolana que digan
haremos todos nuestros esfuerzos para lograr la solución política a la crisis que vive Venezuela. Y lo hemos dicho en todos los espacios. Estamos dispuestos a hacer lo necesario y hemos ofrecido garantías a funcionarios militares y no militares, civiles y no civiles. No es a través de una farsa, no es a través de la represión que van a lograr amansar un bravo pueblo que busca libertad, democracia, comida, medicina, pero sobre todo futuro para sus hijos. Y todo lo que hemos dicho hoy, mi vida. Fabiana. Antes de montarme a hablar en este podio, también me han preguntado mucho si temo por mi seguridad o la de mi familia. Y les hemos respondido en todos los espacios que tememos porque nuestra hija no pueda vivir en su país. Tememos a que no recuperemos la normalidad de un abrazo en familia, a la normalidad de un 31 de diciembre con nuestros amigos, a los estrenos de Año Nuevo. Y ustedes dirán, qué banal puede sonar eso. No, no es banal. Es parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra apertura como sociedad. Y digo esto hoy, y saben que lo había mencionado poco, porque miedo me da que se convierta la urgencia en normalidad. Es decir, que tener que perder familiares por falta de medicamentos nos acostumbremos a eso. A que Miranda Eugenia no pueda, como las familiares de todos nosotros, luego de recibir esos regalos de última hora, salir a rodar la bicicleta por su cuadra sin miedo a que la secuestren o que simplemente la roben. Eso sí da miedo. ¿A qué no me da miedo? Que en este momento el FAES está en mi casa preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí. Y no empecé por ahí. Empecé por un plan para todos los venezolanos. Empecé Claro que se puede. A todo un país dispuesto a cambiar. Tenemos a todo un país dispuesto a cambiar, mi vida. Y aquí estamos ejerciendo nuestras competencias. Así que le digo al FAES y a las Fuerzas Armadas, tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia. Tienen tiempo de respetar la Constitución. Empecé con la serenidad que me da hablar del futuro, porque lo hemos conquistado en este presente de lucha y en este presente de sacrificio de tantos. Empecé con la serenidad que me da de que podrán cortar una flor, pero nunca detener la primavera. Empecé con la tranquilidad que me da estar del lado de la Constitución y contar con todo un pueblo que respalda un proceso de cambio que es indetenible. Así que, señores del FAE, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses, que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos, estoy seguro, a proteger no solamente a mi familia, sino a lo que representa esos niños hoy secuestrados, esos niños hoy maltratados, asesinados y torturados. Así que invito incluso al cuerpo diplomático que me inviten, a que nos acompañen. Y a todos nuestros diputados, a ver qué quiere el FAES entonces en este momento en cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Dios nos bendiga. Seguimos adelante. Fuerza y fe. Bueno, amigos, qué grato poder acompañarlos mientras escuchábamos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. No solamente un temple de acero, sino que nos ha marcado la ruta una vez más, nos ha explicado el plan país,
Nos ha dicho, como yo les decía antes de que él comenzara su alocución, que ha sido un trabajo de años y ha dicho algo muy importante. Ha hablado de la democracia, ha hablado de consensos, ha hablado de amplitud, ha hablado del uso de los dineros públicos y la transparencia. Ha dicho cosas que ustedes nunca habían escuchado en 20 años, que dijera un presidente de la República. Ha hablado y ha dicho que cada bolívar y cada centavo se va a utilizar y va a ser registrado. El presidente encargado de Venezuela nos ha dicho que no tiene miedo. Asume en medio de una dictadura y en medio de la dictadura está ejerciendo el poder, a pesar de las amenazas tangibles de este mismo momento. En el chat se asombran por el léxico, por la manera de hablar. Les voy a decir que Juan Guaidó es ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un posgrado en la Universidad George Washington y tiene una especialización en el IESA. Ha dicho que la democracia vamos a respetarla tanto que nunca le vamos a dar a otro un cheque en blanco. Ha hablado también de democracia y ha dicho: la democracia siempre está amenazada y tenemos que estar alerta. Yo creo que más allá de todo lo que nos ha dicho, yo voy a cerrar este programa con mi audiencia feliz, esperanzada. Así comenzamos el programa, cuando les decía que son momentos de nosotros, que todo ha cambiado y que todo depende de cada uno de los venezolanos que asista y acuda a cada llamado del presidente encargado, Juan Guaidó. Recuérdenlo, el sábado es el día en el que vamos a marchar y le vamos a recordar a Maduro que se le acabó el plazo y que la Unión Europea ya decidió, y también vamos a defender la ayuda humanitaria. Queríamos un guía, ya lo tenemos. Sobre todo, la unidad de los partidos políticos y entendiendo que hay una diversidad de pensamientos, pero que han hecho por fin un alto en sus diferencias y estamos todos comprometidos para liberar a Venezuela. Que tengan todos muy buenas tardes y los dejo con Liliana Hernández. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver.